Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de estos talleres de workshops de Skill in Action. En esta ocasión tenemos un ponente que estudia Ingeniería de Tecnología Computacionales en el Tecnológico de Monterrey y la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, el maestro Ariel Posada, el cual también fue estudiante de doctorado en Tecnologías de la Información y Negocios Electrónicos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla con especialidades en Machine Learning, calidad del aire y finanzas. Tiene publicaciones muy interesantes en revistas Q2 y un capítulo en un libro de ciberseguridad y diversas conferencias resaltando de la LACI del 2025 en la Ciudad de México, de la que también forma parte de esta conferencia de la IEEE. Y en esta ocasión nos va a presentar su taller titulado Programación y automatización en Microsoft Excel mediante Visual Basic para aplicaciones, BBVA. Perdón, VPA. Sí, hola, buenas tardes a todos. Y bueno, antes de comenzar, ¿alguno de ustedes tiene experiencia con VBA o con Visual Basic o haciendo aplicativos con interfaz gráfica? Bueno, perfecto. Vamos a empezar del más básico, pero les prometo que se va a llegar a un aplicativo que está un poquito interesante. Así es que, bueno, comienzo mi presentación. Les voy a hablar de programación y automatización de Excel utilizando el Visual Basic de aplicaciones. Les voy a hablar sobre un problema que es el más complejo que vamos a resolver. ¿Ustedes conocen lo que es un sistema legacy o han trabajado con un sistema legacy? Bueno, un sistema legacy es un ejecutable que fue generado con una tecnología antigua, ya sea utilizando un framework que está descontinuado o del que no se tiene el código fuente, pero como pasó por procesos de validación y está estable, sigue siendo utilizado dentro de una compañía. En este caso, bueno, vamos a imaginar que trabajamos en una empresa llamada Jabones Olimpo, que en el año 2003, bajo el liderazgo de una administración anterior, había desarrollado un programa ejecutable para un proceso. En este caso, para hacerlo más fácil de comprender, va a ser solo una suma, pero puede ser un proceso complejo que tenga lógica de negocio interna o que requiera de cálculos específicos. O algo que sea de patente o de propiedad intelectual de la empresa. Suponiendo en este ejemplo, este ejecutable fue desarrollado, pero actualmente ya se está utilizando otro sistema, el cual se encuentra dentro de un ERP. Y ustedes son el personal encargado de utilizar este ERP. Ahora vamos a imaginar, falló el ERP y tienen que reutilizar el sistema original. Pero no tienen acceso al código fuente y tienen que utilizar este ejecutable para darle la confiabilidad a la administración de que efectivamente están haciendo los cálculos. ¿Qué opciones tenemos? Pues si les dejan instalar complementos adicionales, existen formas para comunicarnos con un ejecutable utilizando tecnologías de desarrollo de software. O podemos, si conocemos más a profundidad el sistema operativo, utilizar scripts de PowerShell o bueno, quizás hacerlo manualmente si no requiere un alto volumen de datos. Pero para este ejercicio vamos a imaginar que nosotros conocemos Excel y dominamos el Visual Basic. Como un adelanto a lo que vamos a llegar y bueno, buscando generar interés, vamos a mostrar el escenario que vamos a desarrollar al final. En este ejemplo, bueno, hay un ejecutable que realmente es un proyecto de Visual, perdón, de Visual Studio utilizando C# que hace una suma, colocamos dos entradas y al sumar genera aquí el resultado, el cual parece ser que no lo puedo copiar y parece ser que lo voy a tener que copiar manualmente. Pero vamos a generar el código en Excel
para utilizando dos entradas, que bueno, en este caso, en el primero, para ser más específico, vamos a buscar uno más uno, sé que va a dar dos. Vamos a sumar números cortos, números un poco más largos para ver el funcionamiento. No desesperen, después vamos a ver cómo escribir el código para hacer esta automatización. Para ejecutando un macro, abrir el ejecutable y correr la suma. Quizá fue un poquito rápido, así es que lo voy a volver a ejecutar un poquito más lento, utilizando la función sleep para hacer una pausa dentro de cada ejecución de un segundo. Vamos a ver esto paso a paso más adelante. Copia los datos, toma el resultado y lo va a pegar dentro del Excel. Y es que, bueno, eh, a partir de esto continuamos. ¿Qué alternativas existen para resolver este problema? Bueno, aparte de Visual Basic, como mencioné, se puede hacer con PowerShell, se podría hacer con C Sharp, ya que también la aplicación en este ejemplo está con C Sharp, o con Python. Pero para evaluar cuál tecnología utilizar debemos de saber cuál será la facilidad para la implementación, cómo funciona para el caso de un punto exe, que es el ejemplo a revisar, si existe un control preciso de los botones, si es rápido para generar el prototipado y asimismo los requisitos de instalación. Que bueno, en el caso de BBVA es muy fácil la implementación y dar la transferencia con los usuarios, ya que solamente se requiere de que tengan una licencia de Office y que la persona que lo reciba, que bueno, más tarde vamos a revisar ese aspecto, tenga la versión de Microsoft Office compatible, como la versión del BBVA que está, perdón, del BBA que está siendo utilizado. Y en el caso de la rapidez del prototipado es muy alta, pero requiere de un fuerte conocimiento en cuanto al uso de estas herramientas. PowerShell es un poco más complicado, pero los requisitos de instalación también son bajos. Y el control de los botones es un poquito más complicado. Vamos a utilizar PowerShell si ustedes quieren replicar este ejercicio para que no tengan que instalar todo el entorno de desarrollo para generar el ejecutable. En el caso de C Sharp es un poco más complicado pasárselo a un usuario porque tenemos que generar un ejecutable y tiene que tener la versión de .NET o .NET Framework en su computadora para poderlo ejecutar. La automatización es mucho más ágil en este caso porque es la misma tecnología y el control de los botones es mucho más alto, la precisión para encontrar cada uno de los elementos, ya que es 100% compatible. En el caso de Python, es un poco más fácil la programación que con C Sharp, ya que es un lenguaje de alto nivel, pero se requiere de la instalación de más librerías y más complementos. En este ejemplo está pensado de que son un usuario que tiene la máquina ciertas restricciones para instalar software nuevo y se puede usar fácilmente este lenguaje de programación porque viene incorporado dentro de Microsoft Office. Solamente requiere de una autorización para ejecutar los macros. El objetivo de este taller va a ser aprender sobre programación, utilizando VBA en Excel y su equivalente en open source para aquellos que prefieren utilizar Linux y dentro de ello OpenOffice o el LibreOffice para integrar cálculos, hacer sus propias funciones customizadas, consumir servicios externos y automatizar los procesos. Vamos a ver al inicio sobre qué es BBVA, no, perdón, BBA, un poquito sobre la historia y un poco también sobre su equivalente, que es para open source, el consumo de APIs y al final vamos a ver este ejemplo de automatización de proceso y otro ejemplo conectando otro ejecutable
imaginando que es un registro de ventas automatizado. Y bueno, antes que nada, ¿qué es VBA? VBA o Visual Basic de Aplicaciones es el lenguaje de programación integrado dentro de Microsoft Office. Está basado en el Visual Basic, que fue de los primeros lenguajes para generar aplicativos dentro de Windows. Permite crear macros, es decir, pequeñas instrucciones o secuencias automatizadas que ayudan a reducir tareas repetitivas dentro del entorno de Microsoft Office. Una macro también puede correr en Word, en PowerPoint o incluso en Outlook, en el cliente de correo de tipo POP3. ¿Por qué aprender el VBA? Porque permite automatizar tareas repetitivas, optimizar procesos administrativos y crear soluciones personalizadas sin requerir de ningún complemento adicional, con la facilidad de volverse a ejecutar en otra máquina con que tenga Microsoft Office. Y hay otros dos motivos que vamos a ver más adelante, que uno de ellos es que si ustedes están utilizando software de tipo legacy, es mucho más fácil integrar la comunicación, o si tienen que ejecutar algo en una máquina con un sistema operativo viejo, también es fácil de ejecutar. Y vamos a ver de la segunda razón, que es del lado de ciberseguridad. Si ustedes a futuro desean trabajar algo en pen testing o en análisis de vulnerabilidades, saber un poquito de Visual Basic les puede ayudar. Bueno, principalmente si quieren hacer pruebas de cómo explotar una vulnerabilidad en un archivo enviado por correo o en un archivo descargado de repositorio. Y bueno, seguramente han escuchado que Python ya se encuentra integrado dentro del Office 365. Para las interacciones con sistema operativo y de procesos de Office, eh, a diferencia de Python, VBA ya tiene una comunicación directa y tiene librerías. Y en el caso de Python, solamente se encuentran algunas de las bibliotecas para generar gráficos como Seaborn o Matplotlib y para análisis estadístico y machine learning. Si quieren ocupar una librería específica de Python, se tiene que instalar como un complemento por separado. Y bueno, seguramente alguien me dirá, no, yo uso Linux, y no utilizo las herramientas de Microsoft Office. En ese caso, las herramientas de Apache OpenOffice y LibreOffice Calc tienen su equivalente basado en el Visual Basic de aplicativos. Prácticamente, si uno copia y pega el código, va a funcionar, siempre que no estemos importando las librerías que apuntan a DLLs de Microsoft. Estas tienen, bueno, sus equivalentes en Linux, pero lo que vamos a ver en este pequeño taller sirve al menos para generar algunas funciones básicas o algunos macros que automaticen cálculos utilizando la versión open source. Un poco de la historia del VBA. VBA se lanzó en 1993, primero como un complemento adicional para el Excel solamente. Y Microsoft Project Access, que es un sistema de base de datos, y Word, reemplazando el Access Basic y Word Basic, que eran lenguajes separados para las distintas herramientas de Office. En 1996 salió el VBA 4.0, que es una versión mejorada escrita en C++, el cual ya permite la generación de funciones y de objetos. En 1997 sale la siguiente versión, que fue para Office 97. Bueno, es importante recalcar que a partir de la versión de 1997 ya están las librerías que interactúan con la API de Windows, que son las que vamos a ver más adelante. De 1999 al 2000 sale la versión de VBA 6.0, 6.1 y 6.2, que ya se encuentran con soporte de los complementos en Office 2000.
Del 2001 al 2007 salen más versiones, las cuales ya incluyen más funciones principalmente para finanzas. En el 2010 sale el BBA 7.0, que bueno, es prácticamente el que vamos a estar utilizando ahorita, el 7.0 y el 7.1, los cuales ya tienen soporte ya para sistemas de 64 bits y ya incluyen el soporte que es de, de largo periodo con Windows. Es decir, ahorita si llegamos a tener algún bug, es muy probable que sí se pueda solucionar con un ticket en la comunidad de Microsoft. Ahora en la contraparte que es open source. En 1999 se genera el primer lenguaje para crear las macros en la versión open source. En el año 2000 se libera el código fuente y salió OpenOffice, que este lenguaje de macros ya es el OpenOffice Basic. En el 2008 se mejora la compatibilidad con los formatos de Microsoft Office, aumentando su relevancia, ya que ya a partir de aquí se puede prácticamente copiar y pegar el código y va a ser completamente compatible. Y en el año 2010 se crea el LibreOffice, que es la versión más conocida de open source para editar documentos y hojas de cálculo. ¿Alguno de ustedes usa uno de estos programas open source? Bueno, de acuerdo al tiempo que tengamos en la próxima sesión, bueno, después de terminar los ejemplos con los ejecutables, podemos hacer también un pequeño ejercicio para dar algo de contexto utilizando LibreOffice. Ahora el otro motivo. En ciberseguridad, el BBA permite de forma controlada y autorizada ejecutar escenarios de ataque, utilizando los scripts que podemos generar para potencialmente explotar vulnerabilidades. Estos pueden hacer ofuscación, ejecución dinámica o un escalamiento de privilegios a funciones legítimas y evasión de controles, ya que prácticamente la persona puede abrir un documento, ya sea de Word o de Excel, que tenga la macro que esté potencialmente explotando la vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué BBA es una herramienta válida para el pentesting? Pues automatiza tareas de evaluación, aprovecha el ecosistema de Office que está prácticamente en todas las organizaciones y es útil para simular vectores reales. Asimismo, pueden mediante él hacerse ejecución de reconocimiento y recolección de información, puede filtrar, pues, básicamente los antivirus al encontrarse dentro de un programa legítimo si no hay un análisis de macros o de código y puede exponer de forma externa otras macros o otros sistemas que sean los que realicen potencialmente el ataque. Esto se puede documentar y se pueden generar experimentos de forma trazable y autorizada. Existen, bueno, los virus hechos con VBA, sí, se llaman macrovirus, que es el tipo de malware que está oculto en macros adentro de documentos de Word, Excel o incluso de PowerPoint. Su riesgo es que puede activarse cuando el usuario habilita el archivo o cuando realiza una interacción adentro de una hoja de cálculo. Los macrovirus más famosos son el virus Melissa, que era un documento que al momento de abrirse se enviaba a sí mismo por correo a otros usuarios, era una especie como de spam, y los ataques de tipo Emotet, que era lo que previamente mencionaba, de que se manda por correo el documento que tiene el código.
el cual explota la vulnerabilidad. Y ya sea que descargue otros programas o se reenvíe a otros usuarios o realice algo en el sistema operativo. Y bueno, por ello es importante recalcar la responsabilidad de lo que desarrollemos, así como nosotros como usuarios utilizar únicamente macros y funcionalidades que vengan de orígenes confiables. Considerar los permisos que tiene sobre el equipo, ya que existen funciones que incluso al abrir el documento se pueden activar y también detectar qué es lo que estamos haciendo, porque también podríamos, por un error al momento de codificación, causar algún problema en la computadora donde se ejecuta el macro. Y estas funciones que vamos a ver más adelante que interactúan con la API de Windows, hay que tener cuidado con hacia qué programa es el que está apuntando, porque podríamos incluso, en el caso de que estemos usando otros aplicativos, hay generar un comportamiento inadecuado dentro de los ejecutables. Vamos a codificar a partir de ahora en el VBA. La jerarquía es que la aplicación, es decir, como tal, el Microsoft Excel, tiene dentro proyectos internos y librerías. Dentro de la aplicación, ya nuestro programa tiene un proyecto. El proyecto tiene módulos y los módulos tienen, pueden tener los procedimientos internos, o sea, macros o funciones, que bueno, más adelante lo veremos dentro de los ejemplos. Al abrir el proyecto de VBA, vamos a ver algo como lo de la siguiente pantalla, que en este caso es hay tres hojas dentro del libro en las cuales también se puede generar o agregar funcionalidades. En este caso también hay un formulario, tenemos dos módulos y un módulo de clases. Y bueno, aquí les pregunto, ¿dónde creen que vamos a estar generando el código? Principalmente lo vamos a estar generando en los módulos, es decir, en la opción número 3 y secundariamente en la función número 2, es decir, en un módulo asociado al libro por completo y los módulos estándar donde se guardan macros y donde automáticamente se generan al momento de crear una macro utilizando la interfaz, que es lo que vamos a ver a continuación. Ahora sí es que, bueno, vamos a empezar con el punto 3, que son los módulos de código, ya que son el lugar más directo y práctico para escribir las macros generales. Estos se comparten en todas las hojas de nuestro archivo y también permiten crear procedimientos reutilizables que incluso se pueden invocar desde otro libro. Ahora eh, vamos a abrir para ir codificando nuestro Excel. Vamos a crear un libro vacío y vamos a guardarlo en una carpeta que nosotros seleccionemos y utilizando más opciones. Bueno, utilizar la carpeta temporal y una disculpa acá, me faltó seleccionar. Al momento de guardarlo, vamos a especificar que es un libro de Excel que tiene las macros habilitadas. Y bueno, el nombre que ustedes quieran está bien. Dentro de este libro, utilizando, como mencioné previamente, Alt más F11, podemos abrir nuestro proyecto de VBA, el cual, bueno, por defecto solo tiene la hoja y solamente tiene el código relacionado específicamente al libro. Bueno, vamos a continuar y vamos a crear este primer programa, que es el Hola Mundo.
que por practicidad lo voy a copiar y lo voy a generar utilizando directamente el control. Nos vamos a vista y después de vista o view, en caso de que lo tengan en inglés, vamos a macros y aquí podemos escribir el nombre de la macro o la mundo y le damos en la opción de crear. Y en esta parte, en este caso, voy a pegar el código para mayor facilidad. Este código es que utilizamos dentro de este libro, utilizando la llamada al objeto que viene por defecto de las hojas, declaramos el rango que es de la celda B2 y le agregamos el valor o la música. Entonces lo guardamos. Hasta aquí todos van bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer la prueba en donde en teoría en esta celda va a aparecer el texto de Olamun. Vamos a las macros y le ejecutamos. Se ha colocado en el código del Olamun. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Vamos a ver que al momento de abrirse el archivo, como previamente había mencionado, se ejecute un código que lo que va a hacer es que va a agregar hola mundo y bueno, para garantizar de que de verdad está siendo al abrirse, porque ahorita lo voy a cerrar y volver a abrir y va a tener el texto, le va a agregar la fecha de ahora. Entonces copiamos y este código, al ser al abrir el libro, tiene que estar dentro del código de this workbook, es decir, a nivel del archivo, no a nivel de un módulo. Pegamos el código que hace falta darle un poco de formato. Y bueno, tenemos la macro que le pega automáticamente el hola mundo. Guardamos archivo y voy a dejar este espacio en blanco. Lo cerramos. Ubicamos el libro que es el primero que se encuentra hasta arriba. Y bueno, como dije previamente, el sistema operativo me va a proteger. Me dice que deshabilitó el macro. Al momento de habilitarlo, pego aquí la hora actual. Como esto lo dejé programado para que sea al momento de que está iniciando, de que se abre el archivo, si lo cierro, bueno, espero unos momentos para que cambie la hora y lo vuelvo a abrir, me va a marcar ya una hora diferente porque volvió a ejecutar este código. Como podemos ver, ya pasaron unos segundos y ya ha generado el código con otra hora. El siguiente ejemplo que vamos a ver, vamos a abrir otra vez el Excel y en este caso vamos a crear otro archivo. Este archivo no necesita tener las macros habilitadas, ya que vamos a desde el primer archivo pasar datos a un segundo archivo. Esto es un ejemplo básico. En este vamos a colocar Hola Mundo desde el libro uno en la celda B2 de el segundo libro, llamado Externo.
Creo que me copió mal. Sí, fue la comida. Por vamos a decir, ¿no? Y pegó en el libro externo, que es otro archivo completamente diferente, el Hola Mundo, a partir del código que tiene otro archivo, que es decir, el primer libro. Esto lo podemos usar para automatizar el contacto con otro archivo de Excel que nos envíen para poder interactuar con otros aplicativos o dentro del Excel y automatizar la transformación de datos. Ahora vamos a hablar un poco de la programación en Excel. Los tipos de variables no son parecidos a los que se utilizan en otros lenguajes de alto nivel, ya que es importante el saber cuándo utilizar un entero, cuándo utilizar un long o cuándo utilizar un double para tener mayor precisión. El string, que es parecido a otros lenguajes, es una cadena de caracteres. El booleano, que puede ser verdadero o falso, puede ser aquí fácilmente utilizado como si fuera un entero, con valores como cero o 1. El tipo date es para las fechas y horas. Variant es para cualquier tipo de objeto o para cualquier tipo de dato. Si lo utilizamos, bueno, tenemos que tener cuidado de castearlo al tipo de dato que le corresponde. Object es los objetos de Excel o de Office dentro de las librerías. Por ejemplo, lo que utilizamos el workbook o el libro, la hoja o el rango, que es una o varias celdas. Array es para los arreglos. Bueno, aquí a diferencia de otros lenguajes, un arreglo puede aumentar su tamaño o disminuirlo, no tiene estático el valor de la longitud. Y asimismo, dentro de la biblioteca de clases, podemos crear un tipo personalizado de datos y su interacción. Los objetos de Excel son la aplicación, que es la aplicación completa de Excel para generar ventanas, cálculos, alertas. El libro, la hoja y el rango que previamente mencioné. Las celdas, que es para directamente con número de fila y número de columna. Se pueden hacer operaciones sobre la fila completa, sobre las columnas individuales y sobre la ventana abierta de Excel. Vamos a ver, bueno, un pequeño ejemplo de cómo hacer una declaración. En este ejemplo podemos ver que hay un usuario, hay un contador y hay un ejemplo de cómo declarar una constante. En este pequeño ejercicio se cuenta el número de ingresos que se tiene sobre un módulo. Este es un ejemplo de una función. Este sí lo voy a ver. Al 10 de nuestro proyecto. Y dentro del módulo uno vamos a pegar la función. Una función, a diferencia de una macro, puede ser ejecutada desde una celda para hacer cálculos utilizando una función.
declarada por nosotros. En este ejemplo es para calcular el IVA. Recibimos un monto y este monto lo multiplicamos por 0.16 para calcular cuál es el IVA de ese monto. Lo guardamos y vamos a ver. Vamos a pensar en un precio. Son quizás 100. IVA. Y ahora vamos a pensar el total con IVA. Suponiendo que no tenemos la función y lo copiamos, podemos dentro de Excel definir que el total con IVA es el precio más el IVA. Ahora vamos a utilizar nuestra función. Al igual que existen otras funciones, ya tenemos la que yo acabo de generar, que se llama calcular con IVA. Y esta recibe una entrada que podemos pensar en un inicio, no sé, ponerle el 100 y vamos a tener el valor. O podemos, siempre que garanticemos que la celda de origen tenga el formato que esté esperando la entrada, podemos colocar directamente la celda y nos calcula. Y bueno, al el archivo calcularse en automático, esta función ya va a ser reactiva también y utilizar directamente el valor que voy modificando. Y va a ser compatible con la que previamente definí utilizando una suma. Lo estamos haciendo todavía en un nivel básico. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo sobre cómo hacer el cálculo con el ISR, que es un impuesto mexicano que se basa de un límite inferior y un límite superior y de un valor constante y un porcentaje, que lo vamos a ver más adelante. Las funciones pueden ser directamente iterativas o pueden ser también funciones recursivas. En el siguiente ejemplo vamos a ver la serie de la serie de Fibonacci consiste en que el elemento n es la suma de los dos elementos anteriores. Y bueno, el primer elemento va a valer 1 y el siguiente elemento vale 1, pero allá a partir de ahí el tercero es 2, el siguiente es la suma de 2 más 1, que es 3, y el siguiente es 5. En la versión iterativa, para cada uno de los elementos determinamos, guardamos los dos anteriores y sumamos los dos anteriores. Vamos a copiar el código y lo vamos a pegar aquí. Y creamos la función Fibonacci. Ahora, para hacer la prueba, voy a primero sé que bueno, Fibonacci, el valor, y bueno, como podemos ver, 1, 1 más 2 da 3, 3 más 5 da 8, y 5 y 8 da 3. No estoy utilizando los anteriores, estoy sumándolo dentro del ciclo. Ahora, ¿qué otra forma existe para generar esta función? Pues directamente recursiva. Pensar que voy a obtener el valor anterior, el que es dos anteriores, y sumar. ¿Qué es este ejemplo? El ejemplo recursivo. En él podemos ver que esta función que declaré, internamente la estoy ejecutando dos veces. Para sumar el valor de Fibonacci del anterior menos, digo, perdón, más el del anterior al anterior, con las reglas de que si es el elemento cero, vale cero, y si es el primer elemento, vale uno. Entonces, copiamos el código
y lo pegamos. Y como ya existe una función Fibonacci, le voy a poner recursivo. Es que, bueno, prefieren que les dé tiempo para ver el código o que al final les comparte el repositorio de donde puede ver. Que no sé si aquí les deje copiar del Excel, perdón, del Zoom, ¿cómo lo prefieren? Sí es posible copiarlo desde el Zoom y por mí está bien, igual que si nos pueden ir pasando las funciones. Ok, bueno, ya lo envié ahí en el Zoom, este ejemplo ahí, el Fibonacci normal y el que es recursivo. Muchas gracias. Y ahora vamos a encontrar H recursivo, este otro, yo no, ah, ese fue un error mío. Me faltó actualizar el nombre de la función método retornado. El, bueno, como paréntesis, en el VBA no estamos hablando de un return como en otros lenguajes de programación. Si uno pone la función igual a un valor, solito lo comprende como que ya estamos retornando ese valor y ya no va a seguir ejecutando el resto del código. Entonces, vamos y bueno, tenemos exactamente los mismos valores de resultado, utilizando el iterativo y el recursivo. Es un poco más para poder comprender mejor el código, el decidir si vamos a desarrollar utilizando una función iterativa o una función recursiva, pero por lo general suelen ser más cortas la definición de las funciones recursivas. Ahora vamos a ver, bueno, un ejemplo de cómo declarar un rango. En este caso, tenemos un rango de columnas en las cuales vamos a contar cuáles son los elementos que no están vacíos. Así es que bueno, les paso aquí el código y dentro del proyecto lo pegamos. No importa si está antes o después de los demás. Este, en generamos el arreglo. El arreglo lo tomamos cambiado a variant para que acepte tanto palabras como números y lo copiamos del rango de datos de Excel. Y al recorrer el arreglo, el cual tiene pues un tamaño que es determinado al momento de estar en la entrada, cuenta los elementos que no están vacíos. Así es que lo probaré. Para ello, bueno, vamos a utilizar aquí y vamos a generar para el valor, el contador lo vamos a colocar aquí.
Y bueno, están los no vacíos en este rango. Y como podemos ver, bueno, hay cinco columnas que no están vacías en el rango de la A2 a la A14. Entonces, si aquí coloco el valor, lo va a contar como que es un elemento que no está vacío. Y si quito uno de los valores, en automático va a actualizar el cálculo. En este tipo de aplicativos tenemos que tener en cuenta que quizá nuestras funciones van a ser muy pesadas para ser ejecutadas o van a poder interferir con otras columnas al momento de estar actualizando los cálculos en automático. A veces sí conviene dejarlo como función y a veces conviene más dejarlo como un macro externo para que haga este cálculo y rellene la columna. Bueno, esto lo vamos a ver a más detalle más adelante con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo creando una red. En este ejemplo vamos a sumar los pares de un tamaño dado n. Por ejemplo, para los primeros 5 pares es 2 más 4 más 6 más 10. O si fueran los primeros dos sería 2 más 4, que daría un total de 6. Este es para mostrar un ejemplo de cómo declarar el arreglo que se llama números. La I, que es para nuestro ciclo for, para irlos llenando, y la suma, que es el total de la suma de estos números. Y va a haber dos iteraciones. Una iteración solamente para rellenar el arreglo y la siguiente iteración para realizar la suma. Ahora copiamos el código y hacemos la prueba. El proyecto y pegamos otra vez aquí. Decir el número de pares y la suma. Pares de esta. El primero es 2, segundo, como previamente mencioné, es 6. Para 5 que era el ejemplo como estaba en la imagen, es 30, es 42, 56, 72. Bueno, este ejemplo que bueno, como tarea lo pueden revisar más a profundidad, es solamente para ilustrar cómo realizar un ciclo for y cómo declarar una red. Ahora ya vamos a pasar a un ejemplo un poco más complejo. ¿Alguno de ustedes le ha tocado calcular el ISR o ha visto sobre cuáles son las reglas para el ISR? ¿No? No, no me ha Bueno, tocado. bueno, el ISR o el impuesto sobre la renta es uno de los impuestos que se pagan al momento de percibir un salario. Este se basa en un límite inferior, en una cuota fija basado en un rango que se encuentre de límite inferior y límite superior. Otro porcentaje que viene dentro de la tabla también, el excedente, que es con cuánto sobrepasa ese límite inferior, y sobre ese que el porcentaje que se aplica da otro monto, y eso nos da con el monto fijo más el porcentaje aplicado, una cuota de ISR de una periodicidad, que puede ser
quincenal, mensual o incluso anual. Y en este ejemplo, vamos a ver con la tabla actual, porque estas tablas se actualizan cada año. ¿Cuál es el ISR que se calcularía para un monto? Y bueno, la regla que vamos a implementar es que hay que buscar en una tabla. En la tabla hay que ubicar el límite inferior y superior al que aplica, cuál es la base, la tasa, y con ese resultado sumarle la cuota fija. Y bueno, para hacer este ejemplo ya les voy a dar la URL del repositorio, donde pueden copiar para utilizar el ejemplo. Bueno, ahora dentro de este mismo libro, eh, o bueno, no, mejor vamos a crear uno, no. Creamos un nuevo libro, lo guardamos como un archivo con macros habilitadas y le ponemos, oh, en este caso, bueno, sí, ejemplo ISR 2026. Este, vamos a ir al repositorio y dentro del repositorio vamos a tomar el ejercicio 3. En este hay un archivo de tipo CSV y está nuestro módulo de Visual Basic escrito en TXT para facilitarlo de copiarlo y pegar. Entonces, tomamos el archivo y lo descargamos. Esto lo vamos a pegar aquí en nuestra quinta pila, ya que así está escrito en las funciones y vamos a crear nuestra hoja, que es la tabla de ISR del 2026, que es el actual. Nuevamente, con Alt y F11 abrimos nuestro proyecto, que aquí es donde nos encontramos actualmente. Damos clic izquierdo, insertar, módulo. Eh, ¿Van bien hasta aquí? ¿Ok? Sí, todo bien. Aquí en módulo vamos a copiar y pegar este código directamente. Y bueno, la hoja donde se encuentra el ISR, bueno, tuve aquí un pequeño error, es ISR mensual, es 2026, así es que vamos al ejemplo de ISR y aquí corregimos el nombre. Bueno, para evitar ruido voy a cerrar los demás libros de Excel, incluido el CSV, y bueno, aquí nos encontramos. Ya después de implementar el código, aquí se le puede agregar algo de diseño, pero esta vez. Bueno, ya tienen el código pegado y tienen la tabla de ISR dentro del Excel. Sí, ok, perfecto.
Ahora, con ayuda aquí de las notas, porque no recuerdo todos los nombres, las funciones que vamos a usar son el ISR, el límite inferior que fue aplicado, el límite superior aplicado, cuál fue la cuota fija aplicada, el porcentaje aplicado, el excedente, el impuesto y finalmente el mensual aplicado. Todo esto mediante el ingreso gravable, que bueno, finalmente es el ingreso gravable menos el ISR, para calcular cuánto en teoría estaríamos recibiendo, que bueno, en realidad en una nómina, a menos de que sea de tipo de asimilados, también se descuenta el seguro social y algunas otras deducciones. Para este ejemplo, solo estamos calculando el ISR, que es el que se va a estar pagando. Y bueno, las funciones que igual como tarea por cuestión de tiempo lo pueden analizar en casa es, solo está haciendo una comparativa pasando fila por fila de acuerdo al límite inferior y el límite superior, cuál fila de la tabla es la que le tocaría. Y de acuerdo a la fila va a tomar cuál es la cuota fija y el porcentaje que es sobre el excedente del límite inferior. A nuestro monto te lo restamos a este límite inferior y lo multiplicamos por el porcentaje y eso es lo que nos va a dar el porcentaje aplicable. Esto puede llamarse incluso desde otra hoja. ¿Eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a probar un ingreso y bueno, por practicidad, que solamente vamos a ver en qué límite inferior fue el que quedó, cuál es el ISR y cuál en teoría sería el neto, sin considerar los otros. Y no sé, como qué número les gustaría para probar. Bueno, me lo pueden poner en el chat. Pecado, este, actual, y el neto después de ISR. ¿De acuerdo? Tenemos este valor, lo pegamos. ¿Qué pasó? Ya, ya no sé pudo haber sido el error. A ver, vamos a abrir otra vez el proyecto. El cierre. Ah, no, ya, una disculpa. Me equivoqué pegando el archivo. Y ese era mensual.
continuamos con el monto que nos dieron. Y bueno, el error era que, bueno, lo había pegado una fila abajo y como no es numérico este valor del límite inferior, ahí era donde había generado el error en el momento de tratar de hacer la comparativa. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. El valor que es 15.961 mensual, que el cual es mayor que 12.000, mayor que 14.000, tuvo que haber entrado en el de 14.000. 14.000, que efectivamente es este de aquí. El excedente, que es 14.000 menos el ingreso, tuvo que haber dado un 1.316.35, que bueno, se tuvo que haber multiplicado por el porcentaje. Porcentaje aplicado, a 17.92%. Y la cuota fija, 1.339.2, efectivamente es este. Con eso, se tendría que calcular el ISR, que es igual a 1.575.03. Ahora, bueno, ¿le salió el ejercicio a ustedes allá en su local? Eh, bueno, ¿sí? Bueno, a alguien ya le funcionó. Ahora vamos, esta función no es tan pesada, pero imaginando que esta función sea muy compleja, podemos definir que en nuestra hoja actual siempre va a estar en ingreso en la fila 2. Esto con una pantalla con más diseño, claro. Y suponiendo que tengamos más funciones, pero que aquí es donde se pega el ISR, podemos dejar la fila en vacío y podemos determinar eh, que vamos a generar esto con un macro. Vamos a la macro. Y bueno, como no hay una macro, voy a tener que abrirlo con Alt y F11. Y ahora podemos crearlo al final, nuestra macro, que le vamos a llamar ISR calcular, bueno, calcular en ADOS, ¿no? Y el cual no va a recibir ningún argumento. Entonces, podemos decir que dentro de este libro, en la hoja 2, en la celda 2, el valor sea igual al ISR estimado, perdón, el B2, porque vamos a usar A2 como argumento. Va a ser el cálculo utilizando el valor
que se encuentra en la celda A2, que bueno, para garantizar que esto funcione, porque también puede ser que nuestro Excel uno por accidente le cambie el formato del número. Ahorita voy a mostrar qué control puede ser. Lo vamos a parsear a doble. Entonces ponemos convertir a doble o CDBL del valor que se encuentra en esa celda. Guardamos y bueno, podemos, una vez escrito, invocar la macro y aquí se encuentra. También se puede generar un control un poquito más amistoso para un usuario, imaginando que, por ejemplo, que le vamos a entregar esto a una persona de contabilidad o de venta. Lo vamos a hacer por ahora sin tanto diseño. Dentro de las formas que se pueden incorporar, que bueno, muchas imaginaciones que es un botón, le podemos poner la palabra y a un botón se le puede asignar un macro. Entonces asignamos el macro y una vez hecho esto, podemos darle clic y lo va a calcular. Esto también para generar una interacción un poco más amigable. ¿Les funcionó? Para ir con lo que sigue. Sí, pues pueden descargar aquí del repositorio que iré agregando los otros ejercicios, los ejemplos, que es la API externa, que es el que justo ahora vamos a revisar, y los otros ejemplos que son ya directamente con la integración con el Visual o con un ejecutable que en este caso va a ser con PowerShell. Ahora vamos al último ejemplo de hoy. Un ejemplo del tipo de carga. Bueno, muchas veces nos encontramos con que nuestros productos o nuestros servicios los estamos vendiendo dependiendo del valor del dólar o incluso del valor del euro o de otra divisa. Estos valores suelen variar. A veces hay un valor mensual, como el que se publica en el diario oficial, o el valor del dólar bancario, que es el precio de compra y de venta del dólar, el cual se actualiza todos los días y puede ser consumido desde APIs externas. La API del diario oficial de la Federación necesita de una llave de acceso. Hoy para ilustrar el ejemplo vamos a utilizar otra API externa, que es esta URL. En esta nos devuelve un JSON, el cual, bueno, Excel de forma nativa no lo soporta, podría importar una librería o podría escribir una librería para que lo incorpore, pero lo vamos a controlar simplemente buscando el texto que dice cuánto está a la compra, cuánto está a la venta y buscando dentro de la cadena la coma, utilizando algo parecido a una expresión regular. Es que bueno, antes que nada vamos a revisar si está funcionando esta app y si está, es funcional en este momento, porque bueno, nuestro programa va únicamente a soportar el consumo del API, no va a hacer el control de errores, que claro, lo podemos implementar en el mediano plazo o como un trabajo ya adicional. Lo que vamos a hacer es obtener el dólar, es el token, eh, armamos la URL y hacemos una petición. La petición es de tipo GET. Esta petición a la API REST nos va a dar una respuesta. Vamos a esperar que el código sea 200, es decir, que sea completamente exitoso. Si pasa algo extraño, solamente vamos a devolver el error.
Vamos a leer el JSON y extraer del JSON el tipo de cambio y escribir el resultado en la celda B2 y mostrar un mensaje de éxito para llevar seguimiento que efectivamente se generó. Y bueno, para ello vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a cerrar el anterior de DSR y este nuevo le podemos poner todo hola y recordemos habilitar las macros para el proyecto. Así es que bueno, para ello vamos a imaginarnos que tenemos un catálogo de productos, que nuestro precio está en dólar y por algún motivo lo tenemos cargado en catálogo en dólar y queremos transformarlo al precio de cuánto es el equivalente en pesos mexicanos. Y bueno, para este ejemplo podemos, no sé, poner quizá un lápiz que cueste $2, una pluma que cueste 3, un libro que cueste, no sé, 7, y no sé, quizá ya que estamos un poquito más equipados, una impresora que cueste $123 con 45 centavos. Y ahora vamos a tomar el código ahorita y vamos a crear desde aquí la macro, la macro y pegamos el código. Ahora, vamos a ver en breve qué es lo que hace este código. Eh, Utiliza el HTTP, que va a ser el objeto que va a llevar la petición de tipo HTTP, la URL, que es una cadena, la respuesta, que va a ser todo el JSON, que viene en una cadena, y el tipo de cambio, que todavía no se ha parseado al tipo numérico, que también va a ser una cadena. La URL es esta que previamente les compartí, que es una alternativa para obtener el tipo de cambio sin agregar el token en la cabecera. En caso de que quieran utilizar, por ejemplo, el de Banxico, es algo parecido a esto, pero utilizando el token de tipo bearer, donde van a pegar directamente la cadena privada que ustedes les dieron. Eh, Al inicio, con el cliente HTTP, realizamos la petición de tipo GET. Recordemos que en un API RESTful existen peticiones POST, PATCH, GET, DELETE, dependiendo de cuál es el tipo de operación que se va a realizar. Eh, Enviamos en el header que vamos a aceptar el formato que es de tipo JSON y mandamos la petición. En esta sección es donde bueno, comparamos el estatus. Si el estatus es 0, perdón, es diferente de 200, va a mandar un mensaje que diga que cuál fue el estatus y va a ser de tipo critical, es decir, de tipo alerta de error. Vamos a pasar la respuesta y de la respuesta se va a utilizar esta función que, como dije previamente, va a buscar al inicio donde se encuentre lo del tipo de cambio y va a buscar el valor que venga en fix y la coma. Y bueno, en caso de que no esté dentro de la cadena, va a decir que no se pudo obtener el tipo de cambio y al final lo va a pegar en la celda B2. Vamos a ver. Sí, sí la tengo libre. Entonces, cambio va a estar aquí y va a dar un mensaje para que veamos que efectivamente ocurrió el tipo de cambio. Entonces lo guardamos y nos vamos aquí.
De una vez voy a dejar declarado que el valor de cada uno de los precios en peso mexicano, fijando con el signo de pesos la fila y la columna, va a ser igual al tipo de cambio que esté en la celda B2. Entonces, vamos a imaginar que, bueno, estamos en aquel día en el que estuvo 17, estos serían los precios. Ahora, hasta aquí todo bien, ya tienen listo para ejecutar el macro y bueno, aquí estamos y se obtuvo el tipo de cambio que es 17,29 28, que es este valor de aquí. Y ya lo pegó y ya realizó el cálculo de forma automatizada. Esto, bueno, también pueden automatizar, ejecutar un programa ejecutable dentro de la computadora o incluso se puede comunicar con una base de datos si se requiere automatizar, obtener datos de una fuente externa o incluso se puede acceder utilizando los mismos métodos del API REST desde un portal como los portales del tipo de cambio bancario, que esos son interacciones, porque primero hay que pedir un token, con el token de autenticación ya podemos pedir el tipo de cambio y ese resultado es el que ya colocamos dentro de nuestra lógica, de nuestro libro. Y bueno, el día de hoy estamos llegando solamente hasta esta automatización para obtener el tipo de cambio. Ya mañana empezamos con lo que es un poquito más complejo, que es la interacción con los aplicativos de Windows. Vamos a usar estas funciones que son Find Window, enumerador de clases hijo de Windows, obtener el nombre de la clase, el texto, enviar mensajes, el sleep, que es la pausa, el sistema, y el do events, que es hacer la interacción automatizada y hacer que se ejecuten todos los procesos en segundo plano que quedaron pendientes. Pero bueno, hasta el momento hemos visto cómo crear un macro, cómo implementar una función, ya sea iterativa o recursiva, y cómo integrar estos macros básicos utilizando los datos dentro del libro o de otro libro externo o de una API. Hasta aquí, ¿alguna duda o comentario? ¿Alguna pregunta al entrevista? Yo primero quisiera felicitarlo, fue una gran exposición, me agradó bastante. Había varias cosas que había visto la aplicación, pero no había visto el trasfondo, cómo se podían aplicar. En una empresa donde yo estaba se ocupaba una macro para poder extraer de diferentes documentos, me parece que de Word, de un código nada más, un solo número, pero ver hasta todo lo que está detrás y que se pueden hacer muchísimas más cosas que eso, está muy interesante. Pues, eh, ¿alguien tiene alguna duda o comentario? Bueno, entonces sería todo de mi parte por el día de hoy. El día miércoles, no se lo pierdan. Ya vamos a hacer la interacción con un archivo ejecutable externo.